Olvidé el invitado loco de Tucker Carlson. Aparentemente Darrell Cooper, tal vez el mejor y más honesto historiador popular de los Estados Unidos. Su último proyecto es el más prohibido de todos, tratando de entender la Guerra Mundial XX. Ahora cuando escucho eso de Tucker Carlson, es lo primero que pienso porque intentar entender la Segunda Guerra Mundial no es lo más prohibido. Tantos académicos lo han cubierto, como tantos dólares. Hay campos enteros de estudio dedicados al Holocausto, por ejemplo. Entonces, cuando alguien dice, las verdades prohibidas de la Segunda Guerra Mundial, es como, ¿cuáles son las verdades prohibidas de la Guerra Mundial XXI, de las guerras más estudiadas? Eso es increíble. Me pregunto, ¿qué son esas verdades ocultas? Así que realmente no sé de qué se trata esta conversación, pero puedo adivinar con qué Elon debe responder. Muy interesante, vale la pena mirar. Casi borraste su tweet diciendo que un cartón Carlson y Darrell Cooper ofreciendo una narrativa excusada para los nazis que llamaron mientras Winston Churchill el jefe Will en una Segunda Guerra Mundial era muy interesante y vale la pena ver. Así que aquí está la cosa en Odio Winston Churchill y él mismo era directo un nazi, pero para indios como verdad y también todas las demás personas marrones. Pero dicho eso, aún no lo llamaría el villano principal de la Guerra Mundial XX y el irlandés 2 para la iglesia. De verdad, correcto. Obviamente había muchos malos que estuvieron en el lado correcto de la historia durante la Segunda Guerra Mundial, pero había un gran malo que era peor que todos ellos. ¿Su nombre? Adolf Hitler. Esto fue la suposición de Tucker. Es legítimo solo un nazi. Es una locura. Hora de un hilo de Churchill. Hora de un hilo de niños. Hagamos esto. Sé que suena como hipérbola. Cargos Will no ordenó más supervisó más atrocidades o cometió los peores crímenes, pero la mayoría de los crímenes no pudiera haber sido cometidos si la guerra no hubiera ocurrido. ¿Está hablando de la hambruna? No está hablando de eso, ¿verdad? Como si no hubiera ninguna manera que un tipo con un avatar como este nos dara como gente. Y en Bengal debe estar hablando de otros. La guerra comenzó cuando Alemania invadió Polonia, Austria, Checoslovaquia. Esto podría haberse evitado si la gente escuchara a Churchill. En 1915, Churchill implementó un bloqueo del hambre en Alemania. 1 millón de alemanes murieron de hambre. La Iglesia no es responsable del bloqueo. La política se estableció en la conferencia de Whitehall en 1995. Churchill se opuso al trato duro de Alemania. Escribió que Alemania era una fortaleza buscando la sumisión de toda la población. La guerra es el infierno. De acuerdo. Saltar la niebla de 1920, el Reino Unido está ocupado pacificando a la tribu iraquiana. Churchill insiste en que el RAF debe continuar el trabajo y continuar el trabajo de bombas de gas mostaza especial, que castigará a los indígenas obstaculizados. Estoy firmemente a favor del uso de gas venenoso contra tribus incivilizadas. Tesoro autoriza el uso de gas lacrimógeno en lugar de proyectiles de gas muscular por las unidades del ejército en Mesopotamia y luego mejora su conversión para ser lanzado del avión. No hay gas sino armas en realidad en Mesopotamia. De acuerdo, ahora la escuela de contacto está defendiendo a Churchill como este tipo que probablemente es nazi. ¿Pero cómo? Churchill también. Esto es lo peor. Un poco como molesto Twitter liberal es literalmente un festival nazi en todas las direcciones. Juro por Dios, aquellos que están tratando de defender a Churchill y aquellos que están tratando de defender a Adolf Hitler, un tipo de nazi es obviamente peor, pero aún así, ¿cuál es el general? Olvido su nombre, el que dijo que luchamos contra el enemigo equivocado en la Segunda Guerra Mundial o lo que sea. ¿Cómo hay muchos chicos? Bueno, sí, Patton, hay muchos chicos que eran como, ya sabes, este hombre de Hitler tiene algunas buenas ideas. Bueno, sí, estoy peleando, pero honestamente todos los neonazi en Twitter, no estoy hablando de personas contemporáneas. Estoy hablando de personas que están directamente en el lado correcto de la historia en la Segunda Guerra Mundial, pero que tienen opiniones equivocadas sin importar. El tipo que se sorprendió que Tucker hiciera esto no esperaba que Tucker Carlson se convirtiera en una salida para los apologéticos nazis. Pero aquí estamos. ¿Qué estás diciendo? ¿Cuándo no ha hecho Tucker Carlson disculpas nazis? ¿Qué están haciendo esta gente, hermano? Quiero decir que no es ni siquiera una negación plausible en ese punto que eres solo un tonto. Como si fueras abiertamente una persona estúpida de todos modos. Como Hitler. Churchill culpó a los judíos por el comunismo y la revolución que se remontan a 1739-1789, describiendo a los bolcheviques como una banda de judíos del submundo.
No hay notas de contexto sobre eso. Me pregunto por qué. Me pregunto por qué no hay notas de contexto sobre el antisemitismo de Churchill. ¿Quién podría decir? Hay otras explicaciones para el cambio de Churchill debido a las guerras. Su facción se volvió más beligerante después de la anexión de Austria y Sudán. La tierra también ha impulsado el sionismo en los últimos años. Churchill también era un defensor del sionismo antes de Israel. ¿Sabes quién apoyó el sionismo? Cristianos sionistas profundamente antisemitas. Lord Balfour y Churchill fueron ejemplos de cristianos sionistas antisemitas. Churchill odiaba a judíos y árabes. La historia reescribe legados. Balfour es uno de esos ejemplos. Lord Balfour Churchill también es otro ejemplo. La única gente que Churchill odiaba más que judíos era, ya sabes, árabes, palestinos. Funcionó bien para muchos cristianos ultrasionistas antisemitas, ¿no? Sabes, envía a los judíos al desierto, deja que Dios lo ordene, lo sale, salir con los perros árabes de allí, ese tipo de cosas. No es tan diferente de que literalmente los indios votan a Churchill, odiaban a los indios. ¿Cómo podría olvidarme? E irlandés, por supuesto que odiaba a mucha gente. Solo digo que también era antisemita. ¿Por qué su legado es tan limpio? No lo sé. ¿Por qué es tan limpio el legado de George W. Bush? Todavía está vivo, ni siquiera ha muerto. Eso es lo que hacemos. Nos encanta reescribir la historia y hacerla parecer amigo estadounidense. La mayoría de los estadounidenses probablemente ni siquiera piensen en el hecho de que prácticamente no todos los padres fundadores, pero una gran parte de nuestros padres fundadores eran propietarios de esclavos. Perro, ¿por qué crees que nadie piensa en eso? ¿A qué te refieres? En el discurso del 6 de octubre, Hitler dijo que no quería la guerra. Oh, no importa, entonces supongo que Hitler dijo que no quería guerra. Así que supongo que eso es todo. No mires nada más después. Sí, pero Hitler no quería guerra con Britania. Así que esto es cierto. Definitivamente no quería la guerra con Inglaterra. Eso no está mal. Hitler intentó emitir un llamamiento a la paz al pueblo británico desde la radio. Devolvería partes de Polonia no alemanas. ¿Qué? ¿Y funcionaría? Espera, ¿qué? ¿Por qué no hay nota de contexto al respecto? ¿Qué trabajaría con otras potencias para llegar a una solución aceptable al problema judío? Lo ignoraron. ¿Ok? ¿Qué está pasando? De acuerdo. En primer lugar, llegar a una solución aceptable al problema judío. Perro, si estás escribiendo eso como si supieras que había un problema judío, es bienvenido Adolf Hitler. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con lo que está pasando? Benjamin Netanyahu quería la paz, solo quería una solución al problema palestino. ¿Cómo qué? Quería una solución aceptable al problema palestino. ¡Oh, lo tengo! Bueno, la razón por la que comparé con Israel es una, porque obviamente hay muchas políticas fascistas nazis en Israel, pero también porque alguien en el chat dijo que este tipo también le gusta una serie larga y creo que es muy bien pensada como una serie de israelitas. Así que una vez más muestra su humo como usted para Israel y no para Alemania nazi. Así que tal vez el humo que tienes para Israel no es como un sentimiento supremacista, etnonacionalista, sino el hecho de que son judíos los que lo están haciendo. Tienes un problema con, ya sabes, gente judía que lo está haciendo y no necesariamente como el principio del supremacismo etnonacionalista, apartheid y genocidio. ¿Sabes? Por eso siempre digo como fascistas, nazis, neonazis, antisemitas y fascistas pro-israelitas, a veces judíos, otras veces no judíos. Independientemente de cuál sea su origen étnico y religioso, todavía tienen los mismos objetivos, solo que los enemigos son diferentes y el grupo es diferente, pero los objetivos siguen siendo los mismos. Tengo un problema con el objetivo de las actitudes supremacistas, etnonacionalistas y la limpieza étnica. No me importa quién lo está haciendo, no me importa si es como judíos o alemanes lo hacen por gente. No me importa quién sean los enemigos en esa situación. Solo creo que el marco está lleno de desastres e increíblemente sangriento. Ya sabes, porque soy antifascista y no antisemita. Cualquiera que fuera la evitación otomana de tierras anteriores recuperadas a bordo con eso también en 1940, ahora soy hombre del oro. El Congreso Judío Mundial dijo que si la guerra en Europa dura otro año, mil de los 2 millones de judíos en Polonia estarán muertos como hambre o asesinados por perseguidores nazis. Esto se acerca al corazón de mi crítica de Churchill.
Mi argumento no es que el Tercer Reich sea pacífico o que Alemania no matara judíos. Alemania se deshonró por su conducta en el Frente Oriental. ¿Qué clase de revisionismo del Holocausto, revisionismo nazi es esto? Él dice, escucha, estaba realmente acabado porque se deshonraron. Fueron unas manzanas malas. Mi argumento es que la guerra no fue inevitable, que de hecho casi nadie más que la facción de Churchill la quería y que la atrocidad. Así que el problema es que no está mal que los capitalistas occidentales, sí, temprano, no querían una guerra con Alemania nazi. Hubo un periodo de apaciguamiento. Eso es cierto. Y si le preguntas a los liberales, hablarán constantemente sobre el apaciguamiento de un lado Stalin para ser como, recuerda, Stalin condujo un trato con Alemania nazi en un esfuerzo por analizar trozos de Polonia y como, ya sabes, ellos son los que son el verdadero mal en esta situación. Es como si ambos lados de esta historia revisionista funcionaran en los mismos principios que, como los republicanos confederados tontos, operan cuando se da la vuelta y dicen que, oh, bueno, los republicanos, Abraham Lincoln era un republicano en realidad, cariño. Así que los demócratas son las razas reales. Es como si mucha historia hubiera ocurrido desde entonces, como lo principal sucedió después del periodo de apaciguamiento desde el oeste y desde la USSR. No puedes hablar literalmente de apaciguamiento y no hablar de lo que vino después, porque lo que vino después es mucho más significativo. Las atrocidades contra los asesinatos masivos de judíos, discapacitados romanos, personas LGBTQ como el régimen nazi comenzaron en 1934. Las leyes de Nuremberg codificaron esta campaña de acto terrorista en 1935. No fueron el resultado de la declaración de guerra en Inglaterra en 1939. Sí, esto creo que no solo es sustentable, sino también tan cerca de probable como los contrafactos históricos pueden conseguir. Continuemos la noche siguiente, más bombarderos para Alemania. Oh, Dios mío, esto es que debería ser ilegal hacer un clip largo de Twitter desde la cápsula de Tucker en lugar de leer. Era el villano principal de la Segunda Guerra Mundial. No mató a la mayoría de la gente, no cometió las más atrocidades. Pero creo, y realmente no creo que cuando realmente se mete en ella y contas la historia bien y no dejes nada fuera, verás que él era el principal responsable de esa guerra que se convirtió en lo que hizo, se convirtió en algo más que una invasión de Polonia. Ya sabes, Alemania, mira, ellos se pongan en una posición y Adolf Hitler es el principal responsable. ¿Porque eres británico? No lo sé, parece más fácil. Por esto, pero el viejo régimen es responsable de ello, que cuando fueron al este en 1941 lanzaron una guerra donde estaban completamente impreparados para lidiar con millones y millones. Creo que es un poco aterrador que la posición que, como fuera de la cosa judía, Hitler no fuera tan mala, se haya convertido en una posición cada vez más popular entre los supuestos intelectuales de la derecha, como esto fue originalmente hablado por Candace Owens. Hitler quería hacer grandes Alemania, pero luego se convirtió en un globalista. Y es como, ¿de qué carajo estás hablando? Lo que hizo Hitler en Alemania no fue genial. Quiero decir, es MAGA. Como si fueran principios MAGA. Es como que probablemente no deberías usarlo como un sentimiento con el que estás de acuerdo abiertamente. Pero es un poco raro cómo aparentemente este tipo de actitud se está poniendo en la corriente principal. Prisioneros de guerra, prisioneros políticos locales y así sucesivamente que tendrían que manejar. Entraron sin plan para eso y simplemente arrojaron a esta gente a campamentos y millones de personas terminaron muertas allí. Ya sabes, tienes cartas como julio de agosto de 1941. De acuerdo. La premisa subyacente aquí es literalmente como que los judíos eran un problema que necesitaba ser tratado. No sé si entiende que está diciendo eso. No sé si entiende que dice eso. Pero es como si no hubieran debido estar en los campamentos para empezar. ¿Qué mierda estás diciendo? Eso es una cosa loca decir. La primera pregunta debería ser, lo siento, ¿qué quieres decir con el problema judío? ¿Su problema con el holocausto es un asunto de logística? Como si eso fuera tu problema con el holocausto, es que, ya sabes, no planearon con anticipación. Eso es lo que es. Qué cosa psicótica decir en voz alta. Eso es una locura. También dijo que terminaron muriendo allí como si no fueran torturados, muertos de hambre y asesinados. Los comandantes de estos campamentos temporales están montando para millones que se rindieron o están reunidos. Así que son 2 meses después, 1 o 2 meses después de Bárbara Rocha. Un asesino es universalmente un tipo malo en Churchill en el Reino Unido. Los buenos chicos están bien. Nick Skid, nuestro Mormon Churchill de 15 años, hizo muchas cosas que golpearon objetivamente a Larry y también.
Sin embargo, la gran mala en la Segunda Guerra Mundial es que Adolf Hitler es obviamente que Japón es la potencia del eje con Mussolini en Italia. Eso es correcto. Esto no significa que Churchill fuera un buen tipo por todas partes. No estaba bien, tipo muy racista, antisemita, pero fue empujado a hacer lo correcto en la Segunda Guerra Mundial. Ahora los problemas de este tipo con Churchill no son las cosas de las que estoy hablando. Como por ejemplo, no creo que él le da una sola a presentarse como si no conozca a alguien que le importe que un montón de indios sigan asesinados. Como si no le importara eso en absoluto. Pero literalmente, podrías explicarte incluso si querías presentarte como un humano normal. Podrías haber dicho eso. ¿Sabes a qué quiero decir? Como un centrista o algo así. De todos modos, el punto es, veo esto y lo encuentro bastante alarmante porque el principio original era como la teoría del doble genocidio, ¿verdad? Que era revisionismo del Holocausto con un nombre diferente. Como, el USSR también hizo su genocidio y son comunistas y son malos. Así es como abres la puerta al revisionismo del Holocausto. Y también la lealtad es la idea fascista. Abres la puerta diciendo, bueno, ya sabes, estamos luchando contra los enemigos de los fascistas. Y eso es precisamente lo que hizo América. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall y con la NATO, eso es precisamente lo que hicieron en Europa Occidental específicamente, donde literalmente eran como quienes son los mayores asesinos de sindicalistas comunistas y socialistas. Esos son los fascistas que no murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lentamente pero seguramente construirás tus lealtades. Creas una red de células fascistas internacionales que nunca reconoces o veas como un enemigo nunca más después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego te enfocas en el verdadero enemigo, el comunismo correcto. Y así es precisamente como han funcionado los liberales. Ahora finalmente estamos llegando al último capítulo de esto tan raro. Bueno, no es raro, pero así esta importante alineación. ¿Qué está diciendo este tipo sin ser un toque? Pero ahora estamos llegando a la última etapa, el último capítulo de este revisionismo del Holocausto, donde pasan como, bueno, los sociales también eran malos, simplemente siendo como, no, los socialistas son el único mal. Y ahora están diciendo la parte tranquila en voz alta, donde es como, bueno, los nazis no eran malos. Así es como empieza. Comienza con, bueno, los socialistas o los comunistas también eran malos para los comunistas. En realidad eran peores. Libro negro del comunismo. Ese es el texto histórico. Estoy poniendo esto en citas para decir que es como si los comunistas fueran peores. Después de todo, mataron 100 millones de personas, ¿verdad? Y luego pasamos al último capítulo que es, bueno, los nazis no eran tan malos como los comunistas también. Bueno, los nazis no eran malos en absoluto. Y ahí es donde estamos ahora. ¿Viste algunos ejemplos de esto recientemente antes del 7 de octubre, cuando el Parlamento canadiano literalmente tenía una legión extranjera de la División de Galicia para los nazis ucranianos que recibieron una ovación de pie? Es una perspectiva aterrador porque, ¿sabes? Si miras lo suficientemente duro y desenmascaras a alguien que es anticomunista, inevitablemente encontrarás, no es sorprendente, a un fascista como nuestra compañía de medios más pro-israelí en Alemania, Axel Springer. Jamás son peores que los nazis. Se arrepienten de su asesinato, sí, y luego retuitando las tonterías antisemitas de Ilan en el mismo aliento. Sí, no, eso dice que jamás es peor que los nazis. Que se sintieron arrepentidos por su asesinato es solo una disculpa nazis. Eso es todo. Tampoco hago el inverso de eso. No digo, los israelíes son peores que los nazis tampoco. Yo tampoco digo eso. Algunas personas lo hacen. Tampoco me gusta porque creo que es una cosa asquerosa decir. Vamos al Museo del Holocausto. No puedes creer que el número de personas como este entre y defender inconscientemente a Hitler porque el revisionismo histórico y el fracaso en comprender el análisis geopolítico básico siempre son buenos. Escuché que no es una persona real, eres un negador o revisionista del Holocausto. Vas al Museo del Holocausto. Que es un poco gracioso. Marjorie Taylor Greene son, estoy aquí para aprender sobre esto falso que no pasó. Que hacen su propia investigación. 2 es Jesucristo. Se lanzó y están escribiendo al alto comando de Berlín diciendo que no podemos alimentar a esta gente, no tenemos comida para alimentar a esta gente. Y uno de ellos dice, en lugar de esperar a que todos los que se mueran lentamente de hambre este invierno, ¿no sería más humano acabarlos rápidamente ahora? La solución final era algo humano que ni siquiera vi. Se desenfrenaron más. Después de que Bárbara Rocha fue lanzada y están escribiendo al alto comando de Berlín diciendo que no podemos, necesitamos a esta gente, no tenemos comida para alimentar a esta gente. Y uno de ellos dice, en lugar de esperar a que todos se mueran lentamente de hambre este invierno, ¿no sería más humano acabarlos rápidamente ahora? Deberías ir a la cárcel. Como si eso fuera, no sé por ninguna razón,
Tal vez esa, tal vez alguna otra razón. Eso es una locura. Eso es, sí, no, está hablando del holocausto. Dijo que lo humano que hacer una vez que has esclavado 12 millones de personas, 6.000 judíos, como una vez que las has esclavado y las has atrapado en los campamentos constitucionales y lentamente las has torturado, la muerte, lo más humano que hacer es, en lugar de alimentarlos, es matarlos a todos como un asesinato de misericordia. Eso es salvaje. Así que una vez más tengo una solución diferente que se llama no poner judíos en ella. Campos de concentración, conozco a chicos. Idea loca, una idea loca, conozco una idea radical. No hagas eso. Eso fue una locura decir sin avergonzada. ¿Viste quién está siguiendo a este tipo? Mi cabra Jedidia golpea otra vez. Por supuesto, dude.common.td con chicos en la trampa. Si hay un nazi esotérico ahí fuera, Hochi D. Vance está en el DM muerto de hambre. Me encanta que también sea la oficina de prensa y su propia cuenta privada personal. Él era como si no quisiera perderme esto en ninguna de mis líneas de tiempo. ¿Qué dirá después sobre el problema judío y el judío? ¿La solución al problema judío? El último. La respuesta de Lamas a este nazi y la comunidad sabe la victoria de nuevo. Sí, estos dos son para el registro. Porque literalmente tuvo una entrevista en Twitter y la dio una gran prominencia diciendo interesante y solo después todos fueron como tío, ¿qué estás haciendo? Este tipo es un neonazi, literal. Un absoluto idiota. Él era como si los notas de la comunidad lo tenían. Sí, Elon borró esta pose y está tratando frenéticamente de ocultar el hecho de que hace unas horas creía que todas las tonterías nazis profesionales de Hitler, Darrell Cooper, era la semana de Spiel. Muy interesante, vale la pena mirar. Dice que es ferventemente antisemita. Jingo es para Israel lo que es una tontería. No, no lo es. No es que no sea tan estúpido. Hay más sionistas cristianos antisemitas allá afuera. Y hay como cualquier otra cosa, y son más que judíos, que son pro-sionistas, pro-israelitas o anti-israelitas y antisionistas. Como si fuera la posición más común. Pero nosotros, por medio de nazis y por medio de los nazis israelíes en el Estado israelí, haciendo una tonelada de propaganda en cualquier dirección, a menudo diciendo exactamente lo mismo, creemos que esta es una conversación judía. Por eso cuando escuchas a los antisemitas, pro-sionistas, los sionistas cristianos, y cuando escuchas a los ultrasionistas judíos que defienden a Israel, dicen lo mismo. Dicen lo idéntico. Literalmente dicen que Israel y todo su derramamiento de sangre es bueno y tiene que suceder y representa los intereses de todos los judíos. Mira, ellos se pongan en una posición y Adolf Hitler es el principal responsable de esto, pero todo el régimen es responsable de ello. Que cuando fueron al este en 1941, lanzaron una guerra donde estaban completamente impreparados para lidiar con los millones y millones de prisioneros de guerra, de prisioneros políticos, locales y así sucesivamente que iban a tener que manejar. No tenían plan para eso y simplemente arrojaron a esta gente a campamentos y millones de personas terminaron muertas allí. Sabes que lo tienes. Solo mágicamente, aparentemente, fueron metidos en campamentos y acabaron muertos. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién podría decir cómo? De todos modos, este tipo es un verdadero psicópata. El tipo Darrell. Me alegra que podamos ver este lado del mundo, que es un lado que no estoy conocer específicamente porque ya no estoy en Twitter tanto como solía, a menos que estoy directamente directamente en la stream mirando en Twitter. Pero sabes, es simple. Churchill era un tipo malo, ¿verdad? Churchill era el tipo malo. Red Banner está correcto.